Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Carlos Reyes, especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente médico en formación de medicina materno-fetal. Y pues voy a hablarles de hemorragia obstétrica. Hemorragia obstétrica es un tema que nos preocupa demasiado como médicos ginecobstetras, el cual es importante entender por qué el tiempo es oro. Porque el tiempo o la manera de detección es oro para nosotros. Y pues todo esto tiene que ver con la fisiología. La fisiología, pues el cuerpo va a incrementar masivamente la volemia, va a elevar el gasto cardíaco. Esto lo hace como una adaptación transitoria para que las pérdidas hemáticas estén anticipadas durante un trabajo de parto. Entonces, pues en el tercer trimestre, en las últimas semanas de gestación, pues la reserva sanguínea va a estar alta, va a tener una hipervolemia, se va a caracterizar por una hipervolemia, pero no solo una hipervolemia en la madre, el flujo uterino va a tener hasta 600 a 700 mililitros por minuto, el cual pues se va a convertir en un altísimo flujo vascular. Es decir, un útero puede llegar a sangrar hasta 600 a 700 mililitros por minuto. Entonces, si hacen cuentas, es muy grande ese flujo uterino. Por eso es importante entender por qué la hemorragia obstétrica se puede convertir en una catástrofe si no se detecta a tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? Ustedes ven aquí esta tabla y nos dice a nivel mundial el número de defunciones maternas. La hemorragia obstétrica nos tiene hasta un 22.3%. Es un número importante. Si ustedes ven, casi se iguala a los trastornos hipertensivos. Y obviamente, aparte de ser un indicador de salud, las muertes maternas, pues es algo que es una desgracia y no podemos permitirlo o no debemos permitirlo, ya que es algo que podemos prevenir. Entonces, pues ahora, ¿qué pasa en México? En México, desde el 2025, eh, se reportaron que la hemorragia es la segunda causa de muerte a nivel nacional. Entonces, otra vez, es una causa importante de muertes maternas. Se detectaron 64 defunciones por hemorragia obstétrica, 64 mamás que no pudieron estar con sus bebés al nacimiento. Entonces, es algo que no debemos dejar pasar. Pero ¿qué dicen? ¿Qué en su mayoría pensamos? Y no, pues a nosotros nunca nos va a pasar. O pensamos que esto pasa en lugares muy lejanos donde la atención en un tercer nivel está muy lejanos, la atención en un hospital está muy lejanos en la sierra y a nosotros no nos va a pasar. Vean en dónde está reportada la mayor tasa de muertes maternas, en el centro del país, y son mujeres jóvenes. Se ve que de las muertes totales tuvimos 124 defunciones reportadas hasta la semana 53 del 2025, donde el grupo vulnerable eran mujeres jóvenes, entre 25 y 29 años. Una tragedia. Pues las cifras no han cambiado mucho. Esta es una imagen del 2022 donde vemos que la hemorragia obstétrica sí era un ha disminuido. Estábamos en primer lugar de muertes maternas, la hemorragia obstétrica. 2025 cambió un poquito, pero no se hizo mucha la diferencia. Y pues vemos que la mortalidad fue de hasta un 22.3% y lo mismo. Si nos acercamos un poquito a esta tabla, vamos a ver qué ciudades fueron las que mayores fueron comprometidas. Ciudad de México. Tal vez por ser centros de atención de referencia ha habido más, pero
pues no debería estar pasando, o no con tanta frecuencia. Es por eso que nos preocupa este tema. Y ahora, existe una definición actualmente unificada. ¿Qué pasaba antes? Un problema histórico que mucha literatura te decía: parto, si sangra más de 500 se considera una hemorragia, cesárea más de 1000, y pues las pacientes se deterioraban, no cumplían la definición como tal, se deterioraban, y pues al final, ¿qué pasaba? No se hacía una buena detección, no se hacía un buen diagnóstico y tal vez llegábamos tarde a poder realizar algo. Entonces, desde el 2022, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos dice: una hemorragia obstétrica la vamos a definir como una pérdida sanguínea independientemente de la vía de resolución cuando haya tenido un sangrado de más de 1000 mililitros. O, y muy importante, o cuando una hemorragia esté acompañada de signos y síntomas de hipovolemia. Entonces, no solo vamos a quedarnos con la cantidad de sangrado. Si causa síntomas, cuidado, algo está pasando. Ahora, ¿cuáles son las causas de hemorragia obstétrica? ¿Por qué nos preocupa? Una hemorragia obstétrica no solamente la vamos a presentar en el posparto. Como vemos, existen más causas anteparto o en la segunda mitad del embarazo, desde una placenta previa, un aspecto de acretismo, un desprendimiento de placenta normoinserta, la ruptura uterina, y como causas, pues en el posparto, nuestras famosísimas 4T, que ahorita vamos a hablar de ellas. Pero es importante decirlo, hasta el dos terceras partes de las pacientes que van a causar o van a cursar con una hemorragia obstétrica no van a tener un factor de riesgo. Entonces, pues son pacientes que debemos de tener cuidado y poder identificar. ¿Cuáles son estas causas? Ahorita en el posparto les dije nuestras famosísimas 4T. Y sí, porque es una manera o es una mnemotecnia en la cual es fácil de recordar ante una hemorragia, pensar, sospechar qué está pasando. ¿Y qué puede estar pasando? Existe lo más frecuente, como vemos aquí, es el tono. Hasta en el 70% el tono uterino no va a estar adecuado. ¿Por qué? No lo sabemos. En ese momento se identifica, hay que buscar una causa y ver por qué no hay un tono. Existen otras causas, como es el trauma, que también es algo muy común que en nuestras unidades de atención exista un desgarro de la pared vaginal, que exista una ruptura uterina, eh, un desgarro en las cesáreas de la arteria uterina y una retención de tejido. Hasta el 9% de las pacientes pueden tener retención de tejido, muy común también en los partos. Entonces, siempre que tengamos una hemorragia obstétrica, por favor, recuerden que pueden ser nuestras 4T. Y de esta manera lo vamos a ver un poquito más desglosado. Vemos que el tono, que era nuestra causa principal, recordemos que es en un 70%. ¿Qué pacientes pueden ser? Vamos a ver que pueden ser una paciente con sobredistensión, un embarazo con polidramnios, un bebé macrosómico que pese por arriba de 4,500, 4,600. Hay mamás que pueden tener un parto sin complicación de ella, pero el útero sí va a estar sobredistendido y sí tienen todo el derecho de hacer una hemorragia obstétrica. Estas pacientes que ya estuvieron con trabajo de parto muy prolongado, que ya estuvieron pujando, que están cansadas, obviamente tienen todo el derecho de hacer una hemorragia obstétrica. O esta paciente hipertensa, que la tenemos con sulfato de magnesio, que estamos tratando de uteroinhibir usando nifedipino. Esa paciente también
puede tener una hemorragia obstétrica. Y claro, cuando hay un trauma, pues ni pensarlo. Todos hemos visto un parto, todos hemos visto cuando hay un desgarro. A veces ni metiendo una compresa alcanzamos a ver de dónde viene ese desgarro, de dónde viene ese sangrado tan importante con el uso de forceps. Entonces, pues tener cuidado. Y obviamente, pues las otras causas, el acretismo, la retención placentaria, algunas causas como la enfermedad de von Willebrand, que normalmente no se conocen estas pacientes, no tienen diagnóstico. Estas pacientes tienen un procedimiento quirúrgico, tienen un parto, tienen un legrado. Pacientes que sangran y sangran y sangran, se estudian y pues tienen de una enfermedad hematológica, una enfermedad de von Willebrand. Entonces, son pacientes que debemos de tener cuidado. Ahora, existe otra situación que es el espectro de placenta acreta. ¿Qué significa esto? Yo creo que todos lo han escuchado. De esta manera se los quise poner de una manera esquemática y pues es la inserción anómala de la placenta o la inserción anómala a su adherencia. ¿Qué pasa con esta placenta? Entonces, normalmente la placenta se va a adherir en esta zona rosa que podemos ver aquí. Pero ¿qué pasa cuando la placenta se adhiere directamente o anormalmente al miometrio? Entonces, esto es el miometrio. La placenta va a ir adheriendo anormalmente y cuando llega a suceder esto se conoce como acretismo placentario. ¿Qué pasa con eso? La placenta no se despega, la placenta se queda ahí penetrando profundamente y empieza a haber una hemorragia. Pero no solamente se puede quedar ahí, dependiendo de los factores de riesgo de la paciente, podemos llegar hasta un incretismo. El incretismo es cuando la invasión profunda de las vellosidades van a penetrar el espesor, es decir, van a penetrar todo el miometrio y se van a quedar hasta ahí. La última capa que tiene el útero es la serosa uterina y no la va a sobrepasar. Va a respetar ese límite. Pero puede pasar lo contrario, que no respete ese límite. ¿Qué va a pasar? La placenta va a sobrepasar la serosa uterina y puede llegar a invadir otros órganos, como puede ser la vejiga, muy raramente el intestino, pero puede suceder. Entonces, pues son pacientes que llegan con 2, con 3 cesáreas, 3 abortos y de repente empezaron a sangrar demasiado, la placenta se quedó atorada, están en el parto jalando, está el médico interno, el residente, sentado en un parto, traccionando el cordón, jalando la placenta y pues no sale porque está adherida. Esa placenta no va a salir y va a estar sangrando, sangrando, sangrando. Y ya vimos cuánto puede sangrar por minuto, ¿vale? Y claro, eso es nuestro trabajo como médicos maternos fetales. Estas pacientes que tienen un riesgo son candidatas a que medicina materno-fetal las valoremos, le pongamos un riesgo, las califiquemos y digamos, esta paciente tiene riesgo de acretismo. Esta paciente necesitamos estudiarla, necesitamos hacer una resonancia magnética, necesitamos tener un nacimiento en un tercer nivel, necesitamos tener hemoderivados, tener un equipo multidisciplinario. Pero ¿cómo lo hacemos? Muy rápidamente vamos a decir. Existe este índice, solamente es para que lo conozcan. Es una herramienta que actualmente usamos para la detección
o aquí paciente sí le debemos de poner atención. Como podemos ver de este lado, es una imagen de un ultrasonido donde vemos esto más blanco que está aquí. Es la cabeza del feto. Esta imagen que ustedes ven es la placenta. Esta imagen un poco más negra, que nosotros lo conocemos como necoico, es la vejiga. Y normalmente debemos de ver esta línea. Esta línea que la conocemos como la clear zone debe de estar completa y vemos aquí cómo se interrumpe. Esta interrupción nos habla de que hay un posible acretismo placentario. Hay que investigar más cosas. Si ponemos un poquito de Doppler color, seguramente habrá algunos vasos puente y pues de todo esto lo vamos a calificar. Pero ¿qué es lo más importante? Con lo cual desde sus unidades, desde sus centros de atención, nos podemos, hay cesáreas previas, tiene alguna otra cirugía uterina, nos da 3 puntos muy importantes porque para tener una alarma clínica necesitamos 5. Entonces, importante poder, tan solo con la historia clínica, poder ver que ese paciente tiene un riesgo de sangrado. Entonces, lo más importante, la prevención. Pacientes que tienen un riesgo de sangrado hay que prevenir. Y recordarán que les dije, hasta el 2/3 de las pacientes van a cursar con una hemorragia obstétrica sin tener un factor de riesgo identificable. Justamente por eso ya desde hace muchos años se conoce el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. ¿De qué se trata? Se trata de hacer algo para que no llegue una hemorragia obstétrica. ¿Qué tenemos? Tenemos fármacos, tenemos la aplicación de oxitocina, de carbetocina, de ergometrina. Entonces, en esta parte ustedes son muy útiles para nosotros. Siempre hay que tener algún útero tónico preparado ante un nacimiento. Se recomienda que salga el hombro anterior o inmediatamente que el bebé nazca, se apliquen medicamentos. Entonces, en esta parte, pues ustedes nos ayudan mucho en la aplicación de los medicamentos. Nosotros podemos hacer un pinzamiento tardío del cordón, podemos hacer una tracción controlada y pues también tenemos un arsenal de fármacos, no solamente la oxitocina. Está recomendado ante guías internacionales el uso de oxitocina, de ergonovina, la carbetocina, que es un excelente medicamento y pues claro, también se sabe que no en todos lados tenemos estos medicamentos a la mano. Y tal vez sí un poco el misoprostol está más al alcance, no es lo ideal. Normalmente primer línea, oxitocina, ergonovina o carbetocina. Entonces quedémonos con eso. Si tenemos estos medicamentos en nuestros hospitales, en nuestros centros de atención, tenerlos a la mano para cuando se necesite. Pero, ¿qué nos dice nuestra norma oficial mexicana? Nuestra norma oficial mexicana nos dice que existe un paradigma oculto. 66% de las hemorragias obstétricas tendrán o no tendrán un factor de riesgo. Entonces, pues, ¿cuál es nuestro protocolo de vigilancia tan estricta? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un protocolo en el cual lo vamos a dividir en 3. Entonces, esto es lo que nos dice nuestra norma oficial mexicana. Importante porque a veces pues se entiende la carga de trabajo, que en algunos lugares tenemos 5 pacientes y hay una enfermera y llega el médico y nos pide que pues veamos o realicemos signos vitales cada 15 minutos. Te podrías pensar, ¿para qué? Pues vemos que nuestra norma oficial mexicana nos dice las revisiones cada 15 minutos
la primera hora. Conforme va pasando el tiempo, pues vamos viendo que la revisión va a ser un poco más prolongada. La vamos a revisar cada 30 minutos durante nuestra segunda hora y después podemos hacer un monitoreo por turno. Pero ¿por qué pasa esto? Existe una compensación hemodinámica. ¿Recuerdan? Les dije el cuerpo estaba preparado para una hemorragia obstétrica. Por eso ese gasto cardíaco se elevó. Por eso hay una hipervolemia en el tercer trimestre. Para que el cuerpo sea lo suficiente capaz para compensar una hemorragia obstétrica. ¿Qué va a pasar? Va a existir una hemorragia obstétrica y nuestra presión va a estar en esta curva. Si ven, de este lado tenemos nuestras constantes vitales, de este lado tenemos nuestra presión y la frecuencia cardíaca. Y sobre esta línea nos hace la diferencia o nos marca cuando existe una hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica, pues ven, la presión se va a mantener. Vamos a tener un sangrado de 1000 y la presión va a estar normal, porque el cuerpo estaba preparado para ello. La frecuencia cardíaca, conforme va pasando la hemorragia, se va a elevar. Entonces, tenemos una hemorragia de 1000 y la frecuencia cardíaca apenas está elevando. Está habiendo un grado de descompensación. Entonces, es un peligro oculto porque los signos vitales no siempre nos van a permitir ver algo al momento. Pero ¿qué podemos hacer? Muchas veces estamos en una labor, estamos con 3, 4 pacientes, no vemos, los médicos están en algún procedimiento quirúrgico, están los pacientes de enfermería solos apoyando a los enfermeros a cargo. No saben si está normal, si está bien. Nos podemos de apoyar. Si bien este índice de choque no está totalmente validado para pacientes en el embarazo por estos cambios fisiológicos, es una buena herramienta, una herramienta fácil, la cual podemos usar. No necesitamos nada más que una calculadora y pues tomar los signos vitales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a dividir la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica y la vamos a colocar en uno de estos tres, pues en el semáforo. Si está en verde, si nuestro resultado nos da por debajo de 0.9, podemos decir, bueno, la paciente está bien. Si la colocamos en naranja, la paciente tiene un índice de choque por arriba de 0.9, pues cuidado. Y obviamente si encontramos en esta zona roja cuando el índice de choque está por arriba de 1.2, pues hay que activar. Hay que activar tal vez un código rojo, un código oro, un código Mater, dependiendo. Actualmente se conoce como código oro. Y pues avisar a sus médicos, la valoración rápida. Pero no solo eso, también es importante ver el nivel de sangrado. Y esto que pueden ver en esta imagen inferior izquierda es lo que no debemos permitir que llegue a una hemorragia donde la hemorragia llegó al piso, donde la hemorragia sobrepasó la cama, donde la hemorragia llegó o ya llenó todas las sábanas, pues obviamente tenemos que no permitir eso. Entonces, importante cuando existe una hemorragia obstétrica, poder medir, cuantificar el sangrado de una manera objetiva, pesando compresas, pesando las gasas y pues tener una idea de lo que va a hacer. Pero ¿qué vamos a hacer ante la activación de un código rojo? Ya detectamos la hemorragia, ya detectamos que algo no está bien, avisamos a los médicos a cargo, pues obviamente hay que empezar una monitorización continua, hay que canalizar 2 vías rápidamente por
el riesgo de uso de hemoderivados, colocar una sonda Foley, tal vez como una buena recomendación la colocación de oxígeno, no perder frío y pues activar la activación de este código, pues también tener en cuenta que es importante o que probablemente usará algún hemoderivado, llámese el que sea, y pues tener sangre tipada para poder darle atención a ello. Tenemos varias herramientas de las cuales los médicos nos podemos ayudar, como puede ser el uso de oxitocina, de orgonovina, de carbetocina, de misoprostol, de ácido tranexámico, y esto es lo que nos han recomendado este uso. No solo como una profilaxis, aquí vienen las dosis para las consideraciones cuando lo vamos a usar como un tratamiento. Las dosis son más elevadas, las dosis podemos repetirlas inclusivamente, pero no solamente nos vamos a quedar con eso. Entonces nos vamos a quedar con la intervención, nos vamos a quedar con que no solamente existen los fármacos, podemos hacer medidas transitorias, podemos decidir una laparotomía o podemos usar una sutura compresiva. ¿Qué quiero decir con esto de laparotomía? Una paciente que está en trabajo de parto, poniéndolo como un ejemplo, no hemos logrado el control adecuado de la hemorragia, pues podemos usarlos, una sutura de Hyman, por ejemplo. En general, ¿de qué se va a tratar? Se va a tratar de que normalmente lo que pasa es que la contracción uterina va a permitir que los vasos sanguíneos se contraigan y esa llave quede cerrada. Si normalmente no está pasando, nosotros podemos ayudar haciendo una sutura en donde de manera mecánica cerremos esos vasos y el sangrado pues disminuya. Entonces están descritas estas dos suturas que seguramente las han escuchado, tal vez visto. La sutura de Belinch está indicada en pacientes que ya están sometidas a una cesárea, y la sutura de Hyman son una sutura que está recomendada en pacientes que están en un parto, la hemorragia obstétrica no se logró controlar y pues hay que hacer algo con ello. Entonces, pues también tenemos como una buena herramienta la sutura de Hyman. Pues si de plano no logramos una contracción, no logramos cerrar esa llave, pues nos vamos a ir más directos. Entonces existe la intervención avanzada, que es hacer un control vascular. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser ligar las arterias, las cuales nutren al útero. El útero por alguna razón no está cayendo, no está haciendo su trabajo, y vamos a ligar. Entonces, pues va a existir desde hace muchos años, se conoce esta técnica, la técnica de Posadas, que va a ser la ligadura de la arteria uterina, que la vamos a encontrar más o menos a este nivel, pero no solamente nos quedamos con eso. Existe una ligadura que se conoce como, o se llama, una ligadura de Tirsurnikov. Esta es un abordaje combinado, va a interrumpir el flujo colateral y vamos a hacer una sutura, vamos a cerrar esa llave que no está, pues vamos a cerrar esa llave que está abierta, vamos a cerrar las arterias uterinas, las uterinas uterováricas, tal vez las uterinas los ligamentos redondos. Esta llave de alguna manera la tenemos que cerrar, y existe control vascular más avanzado que pues va a ser el control de o las ligaduras de las arterias hipogástricas, y pues de alguna manera lo tenemos que hacer. Entonces, pues resumiendo un poquito, hay que hacer un control del daño. ¿Cuál es la falla? Puede ser
el tono, el trauma, el tejido, pero pues no podemos permitir que esto llegue a una coagulación intravascular diseminada, que llegue a una falla orgánica. Entonces hay que hacer una adecuada resucitación hemostática, activación del código oro, valoración a lo mejor por terapia intensiva, para que pues mientras nosotros como cirujanos, ustedes como enfermería nos están apoyando, pasando líquidos, canalizando y todo eso, pues ya estemos haciendo algo más. Debemos ir un paso adelantado hacia la hemorragia obstétrica, y esto es algo que me gustaría enfatizar. Ahora, tenemos un último recurso que, si bien no nos encanta, no es algo a lo que queremos llegar, pero pues algo que sí está indicado, y es nuestro último paso para no retardar más la decisión, no llegar a un sangrado más importante. Como les dije, lo importante es cerrar la llave, terminar con esa hemorragia, dependiendo de la causa, lo más rápido posible, para que la paciente no se deteriore, no caiga en choque. Y pues obviamente, ¿cuáles son nuestras indicaciones absolutas? El fracaso de las suturas, de las ligaduras, que haya una sospecha o que se encuentren datos clínicos de acretismo, una atonía uterina que de plano es irreversible, la coagulación intravascular diseminada. Pues como último recurso tenemos la histerectomía obstétrica. Y esto es nuestro último, perdón, esto es nuestra última diapositiva, donde o se los traté de poner así para que sea más entendible, para que lo recuerden. Y pues si gustan tomar la imagen, adelante. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera fase? La identificación. Es la fase más importante, y es ahí donde les quiero hacer hincapié. Muchas veces nosotros estamos con miles de cosas, también sabemos que ustedes también, pero ustedes son los que están más pegados ahí de la mano con la paciente. Entonces pueden hacer un reconocimiento más pronto, y creo que este es el objetivo de la clase, que ustedes tengan más reforzados esos conocimientos, que puedan identificar qué paciente tiene riesgo. Hacemos una identificación rápida y activación de un código rojo, un código oro a tiempo, notificación a los médicos que están a cargo a tiempo, empezar la resucitación ya sea con fármacos, con volumen, con líquidos, con hemoderivados, usar algunos en la fase 3 vamos a usar algunos protocolos de control mecánico, como puede ser el uso de balón de Bakri, que también es muy importante. Eso se conoce como un taponamiento intrauterino, la compresión bimanual, las suturas, y pues si no lo logramos, de plano un control quirúrgico, ya sea con algún manejo avanzado, con ligaduras vasculares, hasta una histerectomía. Pero lo más importante, y con lo que me gustaría que se quedaran, el reconocimiento. ¿Cómo podemos concluir esta clase? El éxito ante la hemorragia obstétrica no depende de una técnica heroica aislada, sino del reconocimiento temprano, la cuantificación objetiva y la ejecución disciplinada del manejo escalonado. Recordar que la identificación puede cambiar el pronóstico de las pacientes, no permitir que hayan más hemorragias obstétricas, y cuando las hayan, tener un manejo adecuado. Y eso sería todo. Si no tienen alguna duda, este es mi contacto, con toda confianza pueden escribir, y muchas gracias.